hoy me toca hacer la presentación a mí, porque claro, el que organiza todo no se va a presentar al mismo. La verdad es que Ray ha sido la persona que cogió en su momento el testigo de las conferencias que empezaron hace 40 años y que hace que podamos estar juntos a pesar del coronavirus, porque la primera parte durante, pues ya llevan más de 10 años o sobre 10 años llevando las conferencias presenciales y hemos ido aprendiendo mucho de él. Es la persona que está siempre en bastidores. Ahora tenemos otros bastidores que son los de Jacinto, que antes también los teníamos grabando, era ahora es el webmaster, antes era el grabador oficial también. Y bueno, pues en este caso no tengo mucho que decir de Jacinto, salvo que cada vez estamos aprendiendo más de él. Primero creíamos que no sabía nada más que del tema del Imperio Británico, luego después hemos visto que va conociendo toda la historia de las cajas de correos, de la historia antigua, está publicando en RF, está publicando en un montón de sitios, es académico, es decir, joder, ha ido entrando y ya nos va dejando a todos a un lado. Entonces, bueno, pues incluso hoy va a hablar de un tema que me interesa bastante, a mí personalmente, que es el tema de la independencia, del correo en la época de la independencia. Y bueno, pues enhorabuena por meterte también en este follón de época. Y gracias, y simplemente te dejo que hables tú. Muchas gracias, José Pedro, por tu presentación. Y bueno, pues que soy muy valiente en meterme con algunos temas de los que tengo poca idea, la verdad, pero bueno, de todas las cosas hay que empezar. Bueno, pues os voy a mostrar un documento que no es un correo ordinario, pero podría ser. Decía que no es un correo ordinario, pero de alguna manera no deja de ser un correo, pues viajó en el bolsillo del alcalde de Purchena, que aquí le tenemos, en la provincia de Almería, por parte de Almería y de Murcia. Viajó por las provincias de Almería y Murcia alistando a la causa independentista a los patriotas que así lo desearan, y esto ocurrió a finales, en el último 4 meses de 1810. Vamos a seguir, a ver. Este es el documento de que se trata, de don Joaquín Blake, como veis aquí. Si avanzamos un poco, vamos a ver el encabezamiento. El documento tiene 3 cuerpos principales: encabezamiento y un segundo cuerpo manuscrito y un tercer cuerpo, otra vez, que está preimpreso, ¿vale? Aparte de las firmas, por supuesto. Bueno, don Joaquín Blake tenía muchísimos cargos y títulos, pero realmente su rango dentro del ejército era teniente general de los reales ejércitos, y los cargos más importantes que tenía en el ejército pues era capitán general de Galicia y general de los ejércitos del centro. Esos eran, podríamos decir, dentro del ejército los más importantes, aparte de muchos otros. Entre otras cosas fue hasta vocal de la regencia, uno de los 3 regentes que hubo en las Cortes de Cádiz. Bien, pues vamos a analizar un poco quién era este caballero. Aquí le tenemos, que está inmortalizado por Manuel de Ojeda y Siles, y es un cuadro que está en la Real Academia de la Historia. Vamos a decir unas palabras de este caballero. Pues don Joaquín Blake era hijoyes, tenía ascendentes irlandeses por parte de padre y de madre. Era de una buena familia aristocrática y tuvo una educación exquisita. Tuvo los mejores profesores tanto en Málaga como en Madrid, y bueno, hablaba francés, inglés, alemán y griego, nada menos. Ingresó como cadete a los 15 años porque él lo que le gustaba y lo que quería realmente
pues no era ni más ni menos que ingresar en el ejército, ser militar. Y como cadete ingresó a los 15 años en el Regimiento de Infantería de América. Y bueno, pues al año siguiente pues ya fue nombrado subteniente de fusileros y a los 18 años maestro de cadetes. O sea, una carrera empezó a tener meteórica desde el principio. Estuvo en diversas campañas en la Guerra de la Independencia, que como sabéis se produjo entre los años 1775 a 1783, donde España aportó muchos recursos económicos y materiales desde el inicio del año 1775, aunque no entró en la guerra oficialmente hasta 1779, que fue cuando declaró abiertamente la guerra al Reino Unido, y entonces a partir de ese momento aportó flotas, puertos, muchos más hombres de los que ya había aportado desde el inicio de que España entrase en la guerra, que aportó nada menos que 11.000 hombres, más del doble de lo que aportaron los franceses. Puertos, como decía, hombres a lo largo de la costa atlántica y el Caribe y en la península. Quiere decir que los británicos tuvieron que aportar más recursos a todos los frentes que se le abrieron que a la propia guerra de la independencia de las 13 colonias. Con lo cual, seguramente que los Estados Unidos no se hubieran podido independizar si no es por la aportación en ese momento de España. Se hubieran independizado, no cabe duda, más tarde, pero en ese momento hubiera sido imposible. Bueno, lo que aquí me llama mucho la atención es que en cualquier película o cualquier referencia que se haga sobre la independencia americana siempre están presentes los franceses, mientras que de España se hace una ocultación completamente en general. Bueno, reinaba en España Carlos III y Florida Blanca era secretario de Estado en aquel momento. El conde de Aranda, me vais a permitir que haga este receso fuera sobre la guerra de la independencia y ya seguimos adelante enseguida. El conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca, era en ese momento embajador en París, que lo fue desde 1773. Y como tal vivió el conflicto desde un punto de vista internacional. Tuvo contacto allí con enciclopedistas, ilustrados, incluso con Benjamin Franklin, que en aquellos momentos era embajador de las colonias norteamericanas. España, junto con Francia, como hemos dicho, participó en esta guerra apoyando a los rebeldes de las colonias americanas. Y cuando esta perdió la guerra, cuando Gran Bretaña perdió la guerra en 1783, fue protagonista destacado de las negociaciones de paz. Gracias a él fueron devueltas parte de las costas de Nicaragua, Honduras, la costa de los Mosquitos, ¿no? Que esta parte de Nicaragua, Honduras, la colonia de Providencia en Colombia, Campeche en México, además de la Florida oriental y occidental. A cambio, no pudo devolver Gibraltar a España, pero sí que devolvió Menorca, donde estuvo destacado nuestro protagonista, Joaquín Blake, entre 1781 y 82, que fue el asedio de Menorca. Y, sin embargo, estuvo también el fallido asedio de Gibraltar en 1783, pero ya ahí terminó la guerra y ya pues no fue posible recuperarla. Bien, el conocimiento erudito de la historia del mundo del conde de Aranda le hizo adelantarse a su tiempo, anticipando en 100 años el surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial y sus ansias de poder. Y así se lo expresaba al rey Carlos III. Le decía, esta República Federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir su independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y aun coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. El primer paso de esta potencia será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el Golfo de México. Después de molestarnos así y molestar a nuestras relaciones con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio que no podremos defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente y vecina suya. Qué gran visión de futuro que tuvo este señor, ¿eh? Bien, pues volviendo a nuestro protagonista. Uy.
Cuando terminó la guerra fue nombrado teniente con destino en la Academia de Cadetes del puerto de Santa María. Le volvemos a ver a las órdenes del general Ricardos en la invasión del Rosellón en 1793, resultando herido en la batalla de Ruhr, momento en que es ascendido a coronel. ¿Vale? Luego tuvo un periodo más pacífico, podríamos decir, con sucesivos destinos en Mallorca, Valladolid, Alcalá de Henares, donde estuvo trabajando como gran organizador que era en la modernización de los cuerpos de ingenieros y de zapadores. Con el Tratado de Fontainebleau le destinan a Galicia y el 30 de mayo de 1808 decretó el alistamiento y la movilización organizando el ejército de Galicia. Ya entramos aquí dentro de su currículum, podemos decir, en lo que era la guerra de la independencia. Antes de esto, él solicitó justamente, antes del 30 de mayo de 1808, solicita el retiro, pues no le gustaba el cariz que estaban tomando los acontecimientos y sobre todo porque estaba a las órdenes de los franceses. Entonces es cuando él se levanta a su vez tras todos los episodios de mayo de 1808 que se estaban desarrollando en España, se levanta a su vez y organiza el ejército de Galicia y se dedica a hostigar a los franceses desde Galicia por todo la cornisa cantábrica, especialmente Santander y el País Vasco. Bien, el 14 de julio de 1808, pues él fue derrotado en la batalla de Medina de Rioseco. Para los franceses una batalla importante que está incluso es inscrita en el Arco del Triunfo porque abre lo que es el paso hacia Castilla y el paso también a José I, que estaba esperando en Burgos, precisamente el poder pasar sin problemas, ¿no? Y es derrotado por Bessières, por el mariscal Bessières. Y también pocos meses después, pero bueno, él reorganizó el ejército después de la derrota que tuvo en Medina de Rioseco, reorganiza el ejército y sigue hostigando a los franceses por todo el norte, hasta que otra vez en la batalla de Espinosa de los Monteros es derrotado, esta vez por Perrán. Bueno, desde allí vuelve a reorganizar el ejército por todo el norte, como decíamos, vuelve otra vez a hostigar a los franceses y es requerido en Aragón, donde tiene una victoria en Alcañiz frente al mariscal Suchet. Y de Aragón se pasa, ya que está por allí también, le dan orden de que vaya en ayuda de los cercos de Zaragoza y de Gerona, donde sigue hostigando a los franceses y en Gerona consigue meter dentro del recinto amurallado nada más ni nada menos que a 3.000 hombres, municiones y víveres que ya estaban en las últimas también. Bueno, vamos a ver aquí un pequeño mapa por donde estuvo desde Galicia. Y primero estuvo hostigando a los franceses por toda esta zona. Después tiene la derrota en Medina de Rioseco, reorganiza el ejército, sigue hostigando por aquí, toma Bilbao, Santander, algunas poblaciones importantes que gana y pierde continuamente en su hostigamiento con los franceses a cuesta de un ejército de unos 5.000 hombres que va moviendo por todo el norte y pierde en Espinosa de los Monteros y de ahí ya va a la batalla de Alcañiz, que es la que gana frente a Suchet. Bueno, desde Gerona le llaman las Cortes de Cádiz y allí pues propuso la creación del Estado Mayor, que se aprueba por Real Orden de 9 de junio de 1810, siendo él su primer jefe. 1810 para este hombre fue un año totalmente de movidas, porque luego lo veremos en un plano, que en un mapa que sacó de España,
todos los viajes que se hizo a lo largo de la península. Destacó en la defensa de Murcia, en la segunda defensa, porque la primera vez que fue saqueada por Sebastiani. Y bueno, y este era el documento que estábamos viendo. Vamos a dejar un momento lo que es la historia de Joaquín Blake para volver un poquito otra vez al documento. Vemos aquí la segunda parte del documento, la parte manuscrita, que dice lo siguiente: concedo el libre y seguro pasaporte a don Gregorio de Iniesta, creo que ponía, alcalde mayor de Purchena, para que arme en dicha ciudad y pueblos inmediatos todos los hombres, creo que debe decir, que su patriotismo les estimule a incomodar a los enemigos, dirigiéndose con dicha fuerza a la mayor brevedad a los puntos que le parezcan más convenientes para batirse con los enemigos. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Pues está promoviendo de alguna forma, vamos, directamente la guerra de guerrillas. Está diciendo que este señor haga lo que pueda y aliste a la gente y le dé guerra al enemigo. Bien, pues la tercera parte importante del documento dice lo siguiente: y ordeno y mando a las justicias, y ordeno y mando a las justicias y a las que no lo son, pido y encargo, no le pongan impedimento en su viaje, antes bien, le faciliten alojamiento ordinario, los bagajes y víveres que necesitare, pagándolos a los precios reglados por su majestad. Y las raciones, ojo, a los precios reglados por su majestad, que no se trata de hacer un negocio, sino que aquí estamos luchando por la patria. Y las raciones de pan, etapa, paja y cebada por su correspondiente recibo, dado en tal y tal. Y la firma de Blake. Bueno, aquí cabe destacar varias cosas. Lo primero, que esto es como una circular. Este tipo de documentos se debió de usar para este señor y para otros muchos en un momento dado. Es decir, en el año 1810, ya hacía un año que se estaba haciendo guerrilla por toda España, porque las guerrillas desde 1809 estaban hostigando a los franceses en todos los frentes. Por último, quería decir aquí al final del documento, hay una cosa que llama la atención mucho, que es el cuartel dado en el cuartel general de Murcia, 1 de septiembre de 1810. Quiere decir que ubicamos a Blake en esta fecha, exactamente el 1 de septiembre de 1810, en Murcia, cuando estaba aprestando la defensa, la segunda defensa de Murcia, precisamente. Luego, en la última parte del documento, pues es el secretario Pedro Revenga del Río, creo que pone, por mandato de su merced, valga por días indefinidos, es decir, de ahora para siempre. Bien, pues aquí saco un documento del conde de Toreno, de su historia de la guerra de España, muy conocido, en el que dice que ubica a Blake en febrero, en el mes de febrero, por los confines de Murcia, que viene además retirándose de las fuerzas expedicionarias francesas que estaban por el sur, y va subiendo hasta Murcia, pero no llega a Murcia, porque en Murcia estaba precisamente poco después Sebastiani saqueándola el 23, como veremos luego, el 23 de abril. Pero ya decía que en febrero había conseguido este hombre pues recabar o alistar a unos 5.000 hombres. ¿Vale? Bueno, y un poco más adelante, el propio conde de Toreno, haciendo un poco lo que es el resumen de lo que había sido el año 1810 en Andalucía, pues decía que en medio de reveses y contratiempos, pues la guerrilla española pues había conseguido fatigar a los franceses, y bueno, que en Andalucía no gozó en todo el año de mucha mayor ventura que las que tenían otras provincias en España. Y si bien los franceses ganaban muchas batallas, pues lo que pasa es que estaban completamente fatigados y se iban aniquilando
en lo que era en marchas, contramarchas, apostaderos y guerra de montaña, es decir, en la guerrilla. Es otro documento que habla un poco de cómo era la situación de las guerrillas. Bien, Baza, decir que Baza había sido tomada por los franceses el 22 de febrero de 1810 y no la soltaron hasta un año y pico después. Y aquí es interesante especificar también el viaje que hizo José Napoleón I, porque por estas fechas José Napoleón estaba en Andalucía. Realiza un viaje institucional y representativo por Andalucía de enero a mayo de 1810. Va acompañado nada menos que de los mariscales Suchet y Sebastiani, que van con 3 regimientos y un largo séquito. Entra por Despeñaperros y visita Andújar, Córdoba, Écija, Sevilla, Jerez de la Frontera, Arcos, Ronda, Málaga, además de innumerables pueblos intermedios. Y entra en Granada el 16 de marzo de 1810 y permanece hasta el 29 de marzo. Posiblemente creo que era el sitio donde más tiempo estuvo, porque José Napoleón I, que era un hombre erudito, era un enamorado de Granada y le encantaba dar paseos por el Generalife y por la Alhambra en general. Bueno, pues después de aquí salieron hacia Jaén la comitiva y luego volvió hacia Madrid por Despeñaperros. Bien, pues desde el principio del año 1810, los mariscales habían estado recaudando alimentos para abastecer a estos ejércitos, porque toda la comitiva que llevaba este hombre pues superaban los 15.000 hombres, entre acompañantes y ejército, que creo que eran de 12.000 aproximadamente, iban, entre comillas, pacificando y despojando las comarcas adyacentes de las necesidades que tenía el ejército. Sebastiani había sometido al pillaje a las comarcas del norte de Almería y Granada, Baza el 22 de febrero de 1810, por ejemplo, y Murcia la había saqueado el 23 de abril. Pero mientras tanto, por el sur, estaban aprovechando las partidas y las guerrillas españolas para hostigar los destacamentos y puestos franceses al estar estos más desguarnecidos. Teniendo que volver Sebastiani precipitadamente a restablecer el orden y proteger al rey, el momento en que las tropas españolas aprovechan para proteger y empezar a preparar la defensa de Murcia. Como decía, Baza fue uno de los sitios de las zonas, esta zona que estuvo más tiempo en poder de los franceses, puesto que el 10 de mayo de 1811 el general Freire recupera Baza y las plazas adyacentes de Albós, Purchena, Orce y Huéscar. Y aquí lo que saco a colación es que a través de un monográfico que se llama La Guerra de la Independencia en Baza, de Gallego Morales, pues él lo que hace es tirar de los archivos diocesanos, y de los archivos diocesanos saca esta leyenda que dice que el general Joaquín Blake, capitán general de los ejércitos reales, vocal del Consejo Supremo, etcétera, el general en jefe del Tercer Ejército, recibido en Baza con repique general de campanas el 7 de agosto de 1811. Lo he sacado porque ubica a Joaquín Blake en esa fecha, le ubica allí. Como veremos después en el mapa que voy a enseñar, los movimientos que hizo Blake, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, con un ejército detrás, por toda España. Bueno, después de esto, de estar por toda esa zona, vuelve a Cádiz, es llamado a las Cortes, donde le mandan a la batalla de la Albuera, que se produce el 16 de mayo de 1811, que es, como sabrán seguramente los que conozcan un poquitín la Guerra de la Independencia, pues era una fuerza que estaba formada por españoles, británicos y portugueses, y fue comandada por Blake y Beresford. Y esa batalla la ganamos. Bien, estuvo compaginando su liderazgo militar con las Cortes de Cádiz siempre, donde era vocal de la regencia,
acude en 1811, le mandan también hacia arriba, en ayuda de Valencia, y a finales de 1811. El 25 de octubre de 1811 es derrotado por Suchet en Sagunto y se atrincheró en Valencia, donde ya sin recursos tuvo que capitular el 8 de enero de 1812. Entonces allí le hicieron prisionero y estuvo prisionero en Vincennes, 2 años incomunicados con una prisión además en un estado muy precario, y después estuvo otro año más en el castillo de Saumur, un poquito más ligera la presión, hasta la caída de Napoleón, momento en que vuelve a España con todos los honores. Bueno, este es el mapa, ya estamos casi terminando, el mapa que os iba a presentar, donde vemos el recorrido que hace por toda España, generalmente, como he dicho, con un ejército a sus espaldas, desde Galicia, hostigando a los franceses por el norte, en la batalla de Medina de Reseco que perdemos, que pierde, en la batalla de Espinosa de los Monteros reorganiza el ejército, pierde la batalla de Espinosa, vuelve a reorganizar el ejército, vuelve a acosar a los franceses, va a Alcañiz, donde vence a Suchet, está en el cerco de Zaragoza, hostigando a los franceses en 1809, en Gerona en 1809 también, es llamado a las Cortes de Cádiz. Por el camino ya hemos visto, según el conde de Toreno, que en febrero estaba alistando agentes por toda esta zona. Pasa por Murcia, por Málaga, perdón, donde tenía su familia también. Vuelve a Murcia a prestar la defensa en septiembre, una defensa además que por lo visto pues fuese Sebastiani que quiso hacer un segundo rapiña en Murcia. No se atrevió a entrar por la defensa que había hecho, inundando la Huerta Valenciana y disponiendo a todo su ejército por ambos lados por donde tenían que pasar los franceses, y después de algunas escaramuzas que hizo Sebastiani, pues vio que aquello era imposible y se volvió. Bien. Del este de España se va otra vez a Cádiz y va al oeste, a la batalla de Albuera, donde otra vez vuelve por Cádiz y le mandan otra vez a Valencia, donde ya el Sagunto pierde y le hacen prisionero. Bien, pues en 1815 Fernando VII le nombra ingeniero general del ejército y al poco tiempo también le nombra como miembro del Consejo de Estado. Y en el Trienio Liberal fue nombrado presidente del Consejo de Estado en 1820. Y con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, enfermo y a los 63 años, tras muchas peripecias, que si empezamos a contar aquí nos vamos otro cuarto de hora, no es el plan, se recluye en Valladolid. Esa estancia fue realmente como un destierro, pues entre los absolutistas se había granjeado tantos enemigos y tantas envidias que el rey le investiga a fondo, retirándole todas las prebendas que tenía. Para terminar descubriendo en él pues toda una vida honorable de sacrificio por España, y en febrero de 1827 Fernando VII le restituye todos los honores, pero ya era tarde, pues muere 2 meses después en Valladolid, cuando tenía 67 años de edad. Bueno, tengo aquí alguna bibliografía que os pongo, y estas dos primeras, que la de la historia del levantamiento, guerra y revolución de España, y otra muy curiosa de las operaciones del Ejército de Galicia, escritas por el nieto de Joaquín Blake, las tengo en formato digital y están abiertas al público en general. Si alguien las quiere, pues yo se las puedo enviar, no tenéis más que enviarme un correo y muy a gusto se la enviaré. Y bueno, y este es, como resumen ya, el documento que muestra el apoyo político-militar a la guerrilla dado en esta ocasión por un personaje con grandes dotes de organización
que dedicó su vida al servicio de España y que quizás no haya tenido el reconocimiento que se merece. Y esto es todo, que no quiero ir más lejos. Pues muchas gracias, amigos, por haberme escuchado.